Ok. Am, por cierto, como siempre hacemos los comentarios, creo que voy a pausar a mitad. Voy a pasar a mitad del capítulo para leer sus comentarios, pero puede ir escribiendo sus comentarios mientras yo voy examinando verso por verso. Ok. Ok, empecemos capítulo 9. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Usted puede leer de la versión que más le acomode. Ok. Entonces empecemos. Verso 1, capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Ok. Esta es más o menos la tercera vez que en el libro de los Hechos, hasta ahora, vemos a este personaje llamado Saulo. Un personaje que estaba como detrás de las escenas y luego es un testigo del martirio de Esteban. Y luego al principio del capítulo 8 que creo que me volé esa parte en el resumen, déjame ver, no sé por qué me perdí eso. Ah, sí, sí, me lo volé por alguna razón. Bueno, esto en el verso 3 del capítulo anterior, del capítulo 8 ahí decía que Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Eso decía como una de las explicaciones hasta ahora más explícitas acerca de las acciones de este personaje llamado Saulo. Entonces, volviendo a el capítulo 9, verso 1, vemos que se continúa el relato y se expande el relato acerca de Saulo. Y dice que Saulo está respirando amenazas de muerte. O sea, fíjate que por su boca, yo te voy a matar, ustedes van a morir. O sea, no nos podemos imaginar lo que esa frase significa, respirando amenazas de muerte. Era que todo lo que salía de su boca era muerte y era pues persecución. Y específicamente era en contra de los discípulos del Señor. Él se la tenía cogida con, eso decimos en República Dominicana, se la tenía cogida contra los cristianos. No era contra ningún otro grupo, no era contra los romanos, no era contra los samaritanos, era contra todo el que profesaba que Jesucristo era Señor. Entonces él tenía ese respiro de amenaza de muerte. Entonces él se presenta con ese mismo ímpetu y motivación, se presenta delante del sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver por qué. Verso 2. Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. ¿Ok? Él va donde el sumo sacerdote de Jerusalén y él le pide una carta oficial para una misión que él quiere realizar. Y es ir a Damasco, porque aparentemente se está escuchando de que en Damasco están haciendo mucho ruido. Ya en Jerusalén está la persecución a todo. Pero en Damasco hay muchos cristianos que se están levantando allí. Entonces Pablo, él es el héroe que va a resolver ese problema. Mándame a Damasco y yo voy a meter preso a todo el que esté proclamando y en sus ojos corrompiendo la fe de los judíos. Y lo voy a traer a Jerusalén a que sean puestos en la cárcel y puestos bajo castigo, ¿verdad? Entonces, él dice que se lo va a llevar preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, ¿verdad? Eso es otro denotativo de la iglesia de Cristo. Se le llamaba en ese tiempo el camino o los que pertenecen al camino, ¿verdad? Y eso es muy, congruente con el enunciado de Cristo, de que Él es camino, verdad y vida. Entonces, a todos los que pertenecen al camino, y dice que Él lo va a meter preso y llevárselo preso a Jerusalén, sean hombres o mujeres. O sea, Él es de oportunidad igual. Todo el que predica, no importa que sea hombre de familia, cabeza de familia, o madre de sus hijos, madre soltera, viuda, no importa. Hombre o mujeres, preso. Vamos a plantar la ley en esto, a poner el orden, dice Saulo. ¿Okay? Verso 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor.
¿Ok? Él está en el medio del viaje hacia Damasco, ¿verdad? De Jerusalén a Damasco. Y él ve que una luz del cielo resplandece, pero como dice que relampagueó, eso es algo como una luz ¡pam! Que se enciende de repente y se enciende a su alrededor. Él, y quiero que presten atención a eso, la luz es algo visible, es algo que te llega a los ojos. ¿Ok? Eso vamos a ponerle un asterisco porque voy a volver a ese punto. Verso 4. Él cayó al cielo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo ve esa luz que resplandece de repente y es tan fuerte que lo hace caer al suelo. O sea, lo aturde completamente. Y él escucha la voz audible del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya habíamos visto que Saulo estaba persiguiendo a los del camino, como dice la misma palabra. Él estaba persiguiendo a todo el que proclamara el nombre del Señor. Pero el Señor en ese momento le habla y le dice, ¿por qué tú me persigues a mí? Es decir, que Saulo, al perseguir a la iglesia, lo está persiguiendo a Cristo. Y esto me recuerda en Mateo capítulo 25, donde el Señor, todavía en su ministerio terrenal, Él le dice a las personas, cuando tú le das un pan a una persona necesitada, me lo estás dando a mí. Y cuando tú maldices a una persona, tú me estás maldiciendo a mí, me estás echando fuera a mí. No sé si lo estoy diciendo exactamente palabra por palabra, pero esa era la idea que Cristo quería reflejar, que cuando tú le haces eso a uno de los suyos, tú solo estás haciendo al Señor mismo. Y el Señor lo confronta con ese mismo mensaje. Le dice, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué tú me persigues? ¡Wow! Yo creo que cualquiera que el Señor le habla de esa manera, tiene que revisarse. O sea, es algo que nadie desearía que el Señor le hable de esa manera. Entonces, verso 5. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Entonces, Saulo en ese momento le pregunta, ¿quién eres, Señor? Ahora, algunos comentaristas entienden de que Saulo reconoció que era la voz del Señor que le está hablando. Pero otros comentaristas, con los cuales yo estoy un poco más de acuerdo, es que como Cristo apenas se está identificando en ese momento, Saulo lo que se está diciendo Señor, pero no Señor como el Señor de señores, sino como una persona en autoridad. ¿Quién tú eres? O sea, tú eres alguien de autoridad porque tú tienes una luz y me resplandece y todo, pero caballero, ¿quién tú eres? O sea, es como es una forma de hablarle en forma de respeto, pero no entiende que le está hablando a Dios en ese momento. Entonces, la voz le responde que es Jesucristo mismo, que ha venido y se le ha aparecido. O sea, yo soy Jesús a quien tú persigues, recuerda, le refuerza la idea de que la persecución de Saulo contra la iglesia es contra Cristo mismo. ¿Ok? Entonces, verso 6. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús, en esa visión, él no pierde tiempo. Él se identifica, pero le da un mandato allí mismo. Él le dice, yo soy Jesús, tú me estás persiguiendo, ahora levántate y entra en la ciudad y ahí tú vas a ver lo que tú tienes que hacer. O sea, una voz de autoridad. Ya esto es Jesús glorificado. Esto es Jesús ya rey. O sea, estamos hablando del rey de reyes, rey Jesús. Ya él se sentó en su trono. Y él está diciendo, soy Jesús, ¿por qué tú me persigues? Párate y ve a la ciudad y ahí tú vas a encontrar lo que tienes que hacer. No te tengo que dar explicaciones, eso es lo que tú tienes que hacer. Mira la forma autoritativa que el rey Jesús le está hablando en ese momento. Ok. Verso 7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie.
Ok, estos hombres que se le identifica ahora en la narrativa, no es que debíamos asumir que Saulo simplemente emprendió hacia Damasco solo. O sea, él fue oficialmente por los oficiales de Jerusalén y seguro le acompañaba otras personas que iban a ayudarle. Quizá eran soldados apuntados para esta tarea o algo así, personas que andaban con él. Pero ellos, dice aquí, que ellos se detuvieron, o sea, se pararon congelados, atónitos, sorprendidos. Y dice que ellos oían la voz que le estaba hablando, pero no veían a nadie. O sea, fíjate que lo primero es que hubo un relámpago, una luz, un destello de luz. Y luego una voz audible. Pero los hombres fueron testigos de la voz. Pero no vieron a una persona que le hablaba en la voz. ¿Okay? Es interesante porque tampoco dice que Saulo vio al Señor. Él lo que vio fue una luz. Él oyó una voz. O sea, nadie vio visiblemente a Jesús, pero nadie tuvo dudas de quién le hablaba, porque Jesús mismo se identificó. Pero ya él estaba glorificado completamente y ya no se le vio como cuando resucitó. O sea, no era ese tipo de aparición. ¿Okay? Pero eh, es interesante que cuando vemos el pasaje, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor se le revela a Juan, Él se le revela de una forma majestuosa también, y eso yo voy a dejar que ustedes lo lean para que vean el relato, pero la reacción de Juan es tirarse al suelo. O sea, es algo como que, wow. O sea, ya Jesús no aparece de esa forma como aparecía cuando estaba en el ministerio terrenal. Ya Él aparece totalmente en gloria. Es algo increíble. Entonces, así lo vemos consistentemente manifiesto de esta manera. Entonces, verso 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. En todo este tiempo, Saulo no veía nada porque del destello tan fuerte, o sea, la luz que lo llevó al suelo, ¿verdad? Él no podía ver. O sea, yo no sé si te ha pasado cuando tú miras un bombillo, una luz que está de repente, o cuando tú estás dentro de la casa y no hay mucha luz, pero sales al patio y está el sol afuera, los ojos tú no puedes ver bien. Pero Saulo fue aún peor. El destello fue tan grande que él abrió los ojos, pero estaba ciego. O sea, estaba cegado completamente. Entonces, a él lo tuvieron que agarrar de la mano para completar el viaje hacia Damasco. O sea que él sí completó el viaje hacia Damasco, pero como el Señor le dijo, o sea, fue el mandato de Jesús en su visión, en su aparición, le dijo, sigue a la ciudad, pero allí tú vas a ver lo que tienes que hacer. O sea que lo que tú crees que tú fuiste a hacer a Damasco, o lo que tú ibas a hacer, la carta esa que te firmaron, tú no vas a hacer eso. Ve a la ciudad y ahí tú vas a ver lo que tú vas a hacer realmente. ¿Okay? Entonces a él lo llevaron de la mano y lo llevaron a proceder a Damasco. Entonces, verso 9. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Entonces, él estuvo totalmente ciego, pero no fue ciego como lo que yo describí hace un momento, de que cuando tú estás dentro de la casa, sales a ver el sol, tiene un destello, pero al minuto o dos ya los ojos se te ajustan. No, los ojos de él no se ajustaron. Él estaba ciego por 3 días completos. Imagínate lo horripilante que eso debe ser, que tú estás, ¡boom!, se te va la vista de repente. Entonces dice que él no comía ni bebía nada. Algunos comentaristas entienden de que él, de la angustia que él sintió, del arrepentimiento que él, o sea, fue algo terrible, que él simplemente se rehusó a comer ni a tomar nada. No sé si te ha pasado a ti, que a veces uno se siente ansioso. Gracias al Señor, a mí no me pasa hace mucho. Pero yo recuerdo en otro momento, me sentía tan ansioso o peleaba con alguien o algo así. Y lo que sucedía era que yo no quería comer. O sea, se me cerraba completamente el apetito y apenas tomaba agua.
algo así dicen algunos comentaristas que describía esto, de que él estaba totalmente angustiado por su pecado, por esto, tú sabes, esa aparición del Señor que le dice, tú me estás persiguiendo a mí, que él se rehusó a comer por 3 días y así. Entonces, verso 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Ok, ahí, como en las películas, hay un corte de Pablo, o de Saulo en este caso, de Saulo, y Saulo sin comer, 3 días, sin beber, y hace una edición, un corte. Y ahora enfocamos la escena en Damasco, pero a un discípulo de Cristo, hombre cristiano, que se llamaba Ananías. Y él dice que el Señor también se le apareció o lo llamó en medio de una visión y le habla. Y le dice Ananías. Y Ananías responde, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Ok? Entonces, verso 11. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Ok. El Señor le dice a Ananías, levántate y vete a la casa de un señor que se llama Judas, que está en la calle que se llama derecha. Esto no es derecha e izquierda, no, derecha como que está derecha la calle. Como la calle de los pueblos. La calle es retorcida ahí, tú sabes, parece que le ponían nombres así. Y él le dice, ve a la casa de Judas y pregunta por un tal Saulo de Tarso. O sea, le dio nombre y su procedencia. Y le dice que está orando. O sea, tú lo vas a encontrar orando. Verso 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, fíjate, el Señor le está revelando en una visión a Ananías de que Saulo ha recibido él una visión con el nombre de Ananías. Ananías recibe la visión con el nombre de Saulo de Tarso. Y él le dice, ve allá, y Saulo tiene la visión de un hombre llamado Ananías, que es él obviamente, que ese Ananías entra y le pone las manos para que recobre la vista. O sea, le está dando una visión del futuro. Pero también, no solamente una visión del futuro pasivo, sino una visión de que este es el futuro que yo quiero. Por eso yo te estoy mandando allí, porque lo que va a suceder es que tú le vas a poner las manos. O sea, el Señor en su soberanía, Él dice lo que va a pasar, pero Él dice lo que va a pasar porque es Él mismo que mueve su mano y mueve las cosas para que eso suceda. ¿Verdad? Tiene sentido. Pero me parece muy interesante de que a estos dos personajes, a cada uno le está dando una visión del otro. Muy interesante eso. Verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. ¿Okay? Ananías le responde al Señor, le dice, wow, ¿tú quieres que yo vaya a donde ese Saulo de Tarso? Un hombre que se ha hecho famoso. O sea es su nombre se ha hecho popular del terrible Saulo de Tarso, que ha causado mal, ha hecho estragos en la iglesia, ha arrastrado a las personas fuera de las casas. Y dice, a todo el mal que has causado a tus santos en Jerusalén, es decir, a los fieles creyentes en Cristo allá en Jerusalén. Y él dice, o sea, yo he oído, yo sé de quién tú me estás hablando, pero ese tipo no es fácil, es un hombre terrible. Ok, verso 14. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Al parecer, Ananías tiene inteligencia acerca de la misión de Saulo para Damasco,
Porque Ananías dice que él está aquí, pero él tiene una carta de autorización. Él tiene una autorización oficial para llevarse preso a todos los que invocan el nombre del Señor. O sea, Ananías ya, de alguna forma, él se enteró de que este era el agente que iba a causar estragos en la iglesia ahí en Damasco también. Okay. No digo yo que Ananías tuviera cierto cuidado. O sea, ok, voy a ir a visitar al terrible, al que va a acabar con esta iglesia. Voy a ir a visitarlo. Verso 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¡Wow! O sea, fíjate qué contundente. El Señor primero le dice, ve a donde ese hombre, que tú tienes que hacer un milagro de sanidad en él. Ananías le dice, bueno, tú es un hombre terrible. Y Jesús le dice, yo quiero que tú vayas, porque ese hombre terrible que tiene esa mala fama, ese es el instrumento que yo he escogido para dar a conocer mi nombre a las naciones, a los reyes e incluso a Israel. ¡Wow! O sea, los designios de Dios son más altos que los nuestros. O sea, en la carne yo digo que cualquiera se identifica con Ananías y dice, yo no voy a presentar a un tipo que lo que está haciendo es estrago, él quiere destruirnos. Y el Señor le dice, no, él no te va a destruir y todo lo contrario. Con este hombre yo voy a usarlo para construir la iglesia. ¡Wow! Nada más que el Señor no lo diga, es que uno no lo puede creer. Porque si otra persona me lo dice, nadie pudiera creer eso, ¿verdad? Pero gloria a Dios que fue así. Dice 16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea, ahí le da digamos que una profecía, pero es una profecía que viene con un precio. O sea, él va a ser mi instrumento escogido, pero también yo le voy a mostrar cuánto él va a padecer por mi nombre. Y eso sabemos que es verdad, que el apóstol Pablo padeció por cárceles, persecución, latigazos, o sea, todo tipo de cosas. Pero qué interesante esa profecía, ¿verdad? Ya nosotros no vemos profecía así. Toda la profecía de hoy día supuestamente que tú vas a ser grande, tú vas a ser un campeón, tú vas a hacer esto. Pero nadie viene y dice, yo quiero que tú seas instrumento y que tú padezcas por mi nombre. Ay, no, 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 que el Señor nos reprenda al diablo. Nadie quiere recibir algo así. Pero no sería como los discípulos que decían, wow, qué gloria, qué bendición es padecer por el nombre de Cristo, ¿verdad? Eso es una bendición, el que nosotros seamos considerados dignos de ser perseguidos por el nombre de nuestro Señor. Y bueno, esto es una profecía de bendición, por supuesto. Ok. Verso 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ananías va, obedientemente, él llega, le impone las manos y él le habla y le dice, hermano Saulo. O sea, lo primero que le dice ya refleja la fe de Ananías en el Señor. Porque si fuera por su propia cuenta o si tuviera duda en su corazón, él le diría, bueno, caballero Saulo, o sea, tuviera como un cuidado, porque Saulo era un hombre terrible. Pero lo primero que le dice es hermano. ¿Por qué le dice hermano? Saulo no tenía todavía oportunidad de confesar su fe, de mostrarle fruto de su fe, de mostrarle obras, ¿verdad? Saulo no tenía ninguna oportunidad. Lo único que Ananías tenía era el testimonio de Cristo mismo. Yo digo lo único como si fuera poco. Pero en eso es que él se está basando para él confiadamente decir, no, este es mi hermano. Este es mi hermano y yo le voy a hablar como un hermano. Y ya le está reflejando ese amor. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado. O sea, la misma visión
que tú tuviste, Él me mandó aquí para que tú recobres la vista y tú seas lleno del Espíritu Santo. O sea, lo está tratando como tal. Si el Señor dijo que este era el instrumento escogido de Él, el hermano Ananías, pues Él lo está tratando como tal. Tú mereces una oportunidad, tú mereces la gracia, la misericordia de Dios y vamos a restaurarte físicamente y espiritualmente para que tú cumplas el llamado de Dios. Amén. Ok, verso 18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Ok, dice que al instante, cuando Ananías oró por él, dice que cayó de los ojos algo como escamas. Ahora, eso no quiere decir que literalmente cayeron escamas de sus ojos, porque el lenguaje original dice tal cual, algo como escamas. O sea, que no es que tenía un problema en la piel ni nada de eso. Y a lo mejor no cayó nada físicamente. A lo mejor simplemente se está usando escamas como una, digamos, como un símbolo. Porque ¿qué pasa con las escamas de los peces? Cuando tú ves los peces tienen esas escamas que tienen la piel bien sólida y cuando tú le quitas las escamas queda la carne pues tierna. Y eso es como algo que creo que el escritor Lucas está tratando de decirnos, de que los ojos estaban duros porque no podían ver, pero cayó de él eso y sus ojos estaban tiernos en cuanto a su visión. Pero lo que se entiende es que algo abstracto, no era algo material, concreto. ¿Okay? Entonces dice que Saulo ya se levantó, ya podía caminar porque ya podía ver y fue bautizado en el nombre del Señor. Fue bautizado. Verso 19, habiendo comido, recobró las fuerzas. Este hombre estaba sin comer todavía, 3 días sin comer. O sea que estaba ciego, estaba débil y estaba desconcertado por esta experiencia que lo aturdió, lo removió de adentro para afuera. Entonces ya habiendo recibido la gracia y la misericordia de Dios, él procedió y comió y ya se sentía fuerte de nuevo. ¿Ok? Entonces, estoy viendo cuándo puedo parar. Ok, ya eso no va a parar. Vamos a seguir. Okay. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Okay. Saulo pasó varios días con esos discípulos, los creyentes, la iglesia de Cristo, que estaba en la ciudad de Damasco. Verso 20. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué? Saulo el terrible, Saulo el que perseguía a todo el que proclamaba a Cristo como su Señor, ahora está predicando en las sinagogas de los judíos. Y está predicando, afirmando, declarando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, fíjate la transformación completa de Saulo, que, o sea, pasó de ser un enemigo, que muchas veces en su carta él lo dice, yo era enemigo de la fe. Pero ahora él ya empezó su misión. Está apenas en pañales, le di un golpe a la cámara. ¿Estamos bien en la cámara? ¿Sí? Ok. Le di un golpe con el pie a la cámara, disculpen. Entonces, él estaba, pues, o sea, ya está empezando en sus primeros pasos, sus inicios en su misión, porque sabemos que Saulo hizo muchas cosas después de esto, pero él empieza predicando en las sinagogas. Él tiene un corazón por el judío primero. Así lo dice en Romanos capítulo 1. Por el judío primero y luego al gentil. Pablo va al judío primero. Ok. 21. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos
y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Ahí dice, todo lo que le oían quedaban asombrados. Eso, todo lo que le oían, ahí no dice que eran los cristianos. Todos los que le oían. O sea, ahí habían cristianos y habían judíos y habían todo el mundo ligado. Pero dice que ellos se preguntaban, ven acá, este hombre está predicando aquí, pero él está predicando de un nombre, pero en Jerusalén él perseguía a la muerte a los mismos que declaraban este nombre. Y ahora lo está haciendo él. Y él ha venido aquí a Damasco, o sea, él pertenece a la sinagoga, al templo de Jerusalén. Y él ha venido aquí con un propósito y todos sabemos cuál es ese propósito. Y él dice, o sea, la multitud, la muchedumbre dice, él vino con un propósito de llevárselos presos y entregarlo allá a Jerusalén, a los sacerdotes. Verso 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Okay? Dice que Saulo cobraba más fuerza, es decir, que él crecía en su fe, en la fuerza de su fe. Obviamente no estamos hablando de fuerza física, estamos hablando de la fuerza de su fe. Él estaba fortaleciéndose cada vez más, obedeciendo al Señor, se hacía más y más fuerte. Luego dice que confundía a los judíos. Nosotros de esto no debemos entender de que él estaba causando confusión. La palabra de confundía en el lenguaje original se refiere a que él le estaba moviendo, aturdiendo los asumidos que los judíos tenían. Que los asumidos que tenían, ellos descartaban a Cristo. O sea, y él en su palabra, demostrándole, dice que lo que podemos asumir es que le estaba mostrando las escrituras. Y él está demostrando que Jesús es el Mesías por las escrituras. Y eso, pues lo aturdía. Cualquier persona que era fiel, que no conocía o que no había aceptado que Jesús es el Mesías de los judíos, entonces eso lo ponía en confusión. ¿Cómo va a ser? Eso no fue lo que yo aprendí, pero mira, aquí en la escritura lo dice. Entonces eso causó ese revuelo. ¿Okay? Verso 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. ¡Wow! Muchos días pasaron, Saulo predicando en las sinagogas, ¿y qué sucede? Que los judíos van a hacerle a Saulo lo que Saulo le hacía a otros. Lo que Saulo fue a Damasco a hacer, los judíos dicen, oye, mira a este tipo, él vino a hacer una misión. Él tenía un compromiso, una carta firmada en Jerusalén para cumplir una misión y mira a este traidor lo que está haciendo. Nosotros tenemos que acabarlo, porque en vez de ayudarnos, lo que está haciendo es yendo en contra de nosotros. Entonces vamos a desaparecerlo. Ahí dice para hacerlo desaparecer. No sabemos qué eso significa. Puede ser a aniquilarlo, a matarlo, o puede ser a llevárselo preso. Pero desaparecer de Damasco, hay que acabar con este tipo. Porque está causando, ahora él es el que está causando estrago, pero en contra de nosotros. Verso 24. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. ¿Ok? O sea, Saulo se enteró, se regó algún rumor de que ellos pretendían hacerlo y le dice que son maquinaciones. Claro que son maquinaciones, o sea, son cosas que ellos están maquinando. Y dice que de día y de noche vigilan las puertas de la ciudad para eliminar a Saulo. ¿Verdad? Entonces ahí vemos que tenían en claro un complot para acabarlo. Ya estaba bueno de este Saulo, es un traidor, es un traidor. Es un apóstata. Ellos no lo eran en realidad, pero ellos a lo mejor interpretaron esto está como una afrenta, como una apostasía de parte de Saulo. Verso 25. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en
la muralla. Entonces de noche salen los discípulos con Saulo y por la muralla de Damasco lo bajan en una canasta, todo escondido, como misión imposible, para que Saulo pueda huir por su vida, porque estaba la oposición demasiado fuerte. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Lo primero que dice que Saulo salió por una canasta por los muros de Damasco y llegó de noche, o sea, saliendo de noche, no sabemos si llegó esa misma noche o si lo tomó tiempo, pero llegó a Jerusalén. Y él, como un cristiano, él busca a la iglesia de Cristo. Él quiere juntarse con los discípulos. Él quiere hacer, pues, todo lo que el Señor dice que él debe hacer. Pero naturalmente, todos tienen miedo de él. Porque ¿qué es lo que hacía Saulo cuando salía a buscar a la iglesia? Era matarlo, apresarlo. Entonces ahora Saulo está buscando a la iglesia, pero no para lo mismo. Él está buscando a la iglesia para él ser parte del cuerpo de Cristo. Pero ellos naturalmente tienen miedo, porque esta es la fama que Saulo crió, bueno, y la trayectoria de sus hechos. Entonces, él dice que no creían que él fuera discípulo. No es que lo impedían, pero era difícil de creer, era un hecho demasiado difícil de creer, que este es el que nos perseguía. Por este hombre salimos, muchos de nosotros tuvieron que salir corriendo de Jerusalén. ¿Cómo va a ser que este es un cristiano? Seguro se está haciendo pasar por cristiano para agarrarnos a nosotros. Eso es lo que yo estoy pensando, que es natural pensar. Verso 27. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Entonces dice que Bernabé lo toma a su cargo. Esa frase refleja como que se vuelve un mentor para Saulo. Lo toma a su cargo. Bernabé cree en él. Bernabé le concede gracia y misericordia. Y Bernabé le dice, mira, vamos a llevarte delante de los únicos que vamos a poder hablar, que son los líderes. Él lo lleva delante del liderazgo. Y cuando está delante del liderazgo, Saulo, que tiene mucho que explicar, bastante que explicar, Saulo empieza con la explicación sobrenatural, la explicación milagrosa. El Señor se me apareció. Yo vi al Señor. Me habló. Y por esa razón se arrepintió y llegó al punto de predicar en el nombre de Jesús con libertad allí en Damasco. ¿Ok? Verso 28. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. ¿Okay? Entonces, Saulo dice que se quedó con ellos, con los apóstoles, y dice que andaba con ellos a todas partes, me imagino que en el área ministerial, haciendo ministerio, y hablando abiertamente en el nombre del Señor. O sea, él estaba predicando, él estaba anunciando a Cristo como Mesías, todo lo que a él se le había encomendado hacer y a nosotros también. Verso 29. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. O sea, ya Saulo está debatiendo con judíos de habla griega, personas que quizá venían de otras ciudades y estaban allí. Y él se proponía, o sea, ellos hacían las mismas maquinaciones que estaban haciendo contra él en Damasco. Los judíos de Jerusalén también están haciéndolo. Vamos a eliminarlo. Este tipo hay que eliminarlo. Entonces, verso 30. Cuando se enteraron de ello los hermanos,
se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. ¿Okay? Entonces, los hermanos se enteran de que a este pobre Saulo lo van a linchar, o sea, lo van a matar. Entonces, se lo llevaron a Cesarea. ¿Quién estaba en Cesarea? Felipe estaba en Cesarea. O sea, a lo mejor, la palabra no nos dice, pero a lo mejor tuvo un tiempo ahí con Felipe, ¿verdad? No sabemos, pero es plausible. Y dice que de allí, de Cesarea, lo mandaron a Tarso. O sea, Saulo era de Tarso. O sea, vuelve a tu casa. ¿Okay? Entonces, Saulo hace como una pequeña travesía. Y dice, verso 31, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Ese verso me encanta, me fascina. Fíjate todo lo que habla acerca de la iglesia que está prosperando. Dice que número uno, disfrutaba de paz. O sea, en medio de la oposición, en medio de los problemas, de tener que sacar a Saulo de Jerusalén, todavía ellos disfrutan de paz. Disfrutan de paz. Amén. Y dice que la iglesia se consolidaba, es decir, que se unificaban las iglesias. Podía ser que estaba un poquito fragmentada, pero poco a poco eran una sola iglesia. Se mandaban cartas unos a otros, se hacían misiones de una iglesia a otra, se consolidaba, se hacía un solo cuerpo. También dice que todo esto pasaba, la paz y la unidad, porque ellos vivían en el temor del Señor. El temor del Señor era su modo de vida, su estilo de vida. Era que andaban en el temor de Dios. Qué gran llamado para nosotros. Y dice que iba creciendo en número, lo cual nos está diciendo el libro de los Hechos desde el principio, que la iglesia crece y crece y crece. Aquí se ve que continúa creciendo y crece fortalecida por el Espíritu Santo. O sea, que no solamente crece por una campaña mercadológica, no, está creciendo, pero la fe de ellos está siendo fortalecida por nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, no hemos terminado este capítulo, pero voy a parar, número uno, para tomar un poco de agua en mi vaso feo. Y número dos, para leer sus comentarios. Vamos a ver. Pusieron muchos comentarios. Vamos a ver desde dónde me perdí. Ok, veo algunas hermanas y hermanas que entraron. Maritza entró. Hola Maritza. Eneida está ahí. Saludos. Gloria, Reizan. Shirley también. Hola Shirley. Saludos. Rosa Díaz está ahí. Marta Pupo está ahí. Saludos. Saralina está ahí también. Bueno, Saralina, no llegaste tarde porque creo que llegaste un poco temprano, pero bueno. Dice Eneida, cuando la luz celestial lo sobrecogió, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios y no al hombre. Wow, qué bien dicho, Eneida, me encantó eso. Te voy a dar like ahí, qué bien. Exacto, fue confrontado, o sea, tuvo que enfrentarse a arrepentirse verdaderamente porque se dio cuenta de la naturaleza real de lo que él estaba haciendo. Muy bien dicho, Eneida. Celi Reyes, saludos. Está en Puerto Rico. Saludos, Celi. Espero que estén muy bien por allá, ¿verdad? Y que la iglesia de allá de Puerto Rico esté también. Bien. Un gran abrazo. Eneida dice, grande enseñanza la de Saulo, Dios lo agarró para una gran misión de llevar su evangelio a todas las naciones. Amén. Rosa Díaz dice, Saulo fue escogido por Dios para que predicara el evangelio por todas partes. Correcto. Eneida dice, con frecuencia así es la dirección de Dios en nuestra vida. Él nos dirige un paso a la vez en lugar de exponer todos los detalles de todo el plan de una vez. Muy bien. Rosa dice, Saulo fue lleno del Espíritu Santo y su vida fue transformada. Correcto. Saralina dice, mi pastor karateca. Bueno, no recuerdo a qué se refiere eso, pero yo lo tendré que ver en el replay.
Eneida dice, Ananías fue un hombre ordinario escogido por Dios para poder ayudar a Saulo. Dios siempre tiene un plan perfecto para toda situación. Amén. Sí, Ananías era un fiel creyente de Dios, no tenía nada, por lo que vemos, nada extraordinario, solo que tenía temor de Dios y era fiel. Amén. Rosa dice que no creían en él por su pasado, por supuesto. Eneida dice que Dios considera a Saulo como su instrumento escogido, exacto. Daisy está ahí, saludos Daisy. Marta saluda a todos. Bueno, al final no eran tantos comentarios, pero vamos a seguir entonces con el resto del capítulo. Ok, estamos en el versículo 32. Dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ok, ahora hacemos otro corte de escena y ahora nos estamos enfocando en Pedro. Y dice que Pedro estaba recorriendo toda la región. Perdón. Esto lo vimos en el capítulo previo, en el capítulo 8, donde Pedro fue hacia Samaria, junto con Juan. O sea que esto no es el primer viaje de Pedro. Pedro está haciendo ministerio en Jerusalén, pero él está yendo a las ciudades aledañas también. Y dice que va a ir a visitar a los santos, a los fieles, a la iglesia de Cristo, que están en Lida. Resulta que Lida es una ciudad que se encontraba un poco a una distancia de la ciudad de Jope, al sur y al este de la ciudad de Jope. Y la ciudad de Jope era una ciudad muy grande que estaba en el extremo opuesto del río Jordán. O sea, el Jordán estaba de un lado, Jope estaba del otro y en el medio estaba lo que los judíos llamaban la tierra prometida. Entonces era bastante del otro lado, del lado este, bueno, que si usted está mirando la cámara, el lado este de la tierra prometida, de Jerusalén, de Judea y todo lo demás. Pero al sur estaba esta ciudad llamada Lida. En el Antiguo Testamento, a Lida se le llama Lod. Si ustedes quieren hacer una búsqueda en su Biblia, se llamaba L-O-D, Lod. Um, y Lod se encuentra en libros como en Nehemías, se encuentra en varios libros del Antiguo Testamento. Cuando ustedes vean Lod, está hablando en la misma ciudad de Lida. Pero Lida era un nombre como puesto en el lenguaje de los griegos y se le renombró como Lida luego de la conquista del Imperio Romano. ¿Okay? Verso 33. Allí, y allí se refiere a Lida, allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Ahí Pedro encuentra a un paralítico. Pero este paralítico lleva 8 años en cama. Es un poco diferente que el paralítico cuando Jesús... Bueno, el paralítico en el principio de Hechos, que el mismo Pedro le dijo, levántate y anda. El paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. Ese paralítico, se dice que él era paralítico toda su vida, desde su nacimiento. Este paralítico de Lida dice que lleva en cama 8 años. O sea que no sabemos qué fue lo que le pasó, pero lleva 8 años en cama. Verso 34. Eneas le dijo a Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Entonces Pedro le habla en el nombre de Cristo y le dice, Jesucristo te sana. No está diciendo yo te sano, está diciendo Jesucristo te sana. ¿Okay? Porque Pedro está hablando en el poder de Cristo y le está dando la gloria a quien gloria merece. Y dice, levántate y tiende tu cama. Tal como Jesús le dijo al paralítico, levántate, recoge tu cama y anda, cuando estaba en el pozo. Y el paralítico al instante recibe sanidad divina y se levanta y recoge su cama. Verso 35. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Es decir, que allí en Lida se produjo este milagro y estos milagros tenían un efecto contundente porque las personas eran testigos de este milagro y creían en el poder de Dios, creían en el Señor, porque lo veían con sus propios ojos, que el Señor estaba haciendo algo maravilloso.
Entonces, verso 36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. ¿Ok? Recuerda que hasta el momento estaba hablando de Lida, pero yo le dije que Lida estaba al sur de Jope. Era una ciudad que quedaban una cerca de la otra relativamente, pero a una distancia. Entonces ahora estamos hablando de Jope. Y Jope dice que había una discípula del Señor. Era discípula de Cristo. Ahora, ¿cómo llegó ella a la fe de Cristo? No lo sabemos. Pero recuérdense que en la fiesta de Pentecostés se nos dice que habían personas de otras regiones. Y ellos llegaron a Pentecostés y ellos vieron la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. O sea que se cree que muchos de estas semillas que el Señor fue tirando a estas otras ciudades pudo haber sido por esto, porque ya desde ya el Señor estaba preparando los corazones, llevando personas que testificaran del Señor. Entonces dice que era una discípula llamada Tabita. Tabita es un nombre judío, o sea, era un nombre judío. Pero dice que tenía una traducción Dorcas, o sea, tenía un nombre griego. Tabita, Dorcas. Entonces dice que esta Tabita tenía un corazón noble. Era un corazón de hacer buenas obras y de ayudar a los pobres. Era una persona muy dadivosa. Tenía un corazón para regalar, para ayudar a los demás. ¿Qué regalaba? La palabra creo que nos lo dice un poco más adelante. Pero en ese verso lo que dice que ella tenía un corazón para ayudar, ¿verdad? Es realmente un don del Espíritu Santo. Yo he conocido personas, o sea, todos creo que todos los que estamos en la fe, a nosotros nos conduele, nos identificamos con ayudar, con servir al prójimo, pero algunas personas tienen un don especial, un don de servicio, un don de identificarse con el más pobre, el más necesitado. Hay personas que el Señor le da ese regalo precioso y se destacan por eso. Entonces, Tabita o Dorcas parece que tenía este don, un don para servir a los más necesitados. 37. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Entonces, Tabita, tan buena, tan gentil, tan generosa, ella se enferma de repente y ella cae muerta, pierde su vida físicamente. Y entonces ellos ponen el cadáver y lo lavan el cadáver, lo preparan y lo colocan en una planta superior de la edificación donde estaban. Ok. Verso 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Entonces, como le decía, Jope y Lida estaban cerca, y como dice aquí en la palabra, y entonces en Jope se enteraron de que los grandes apóstoles y el apóstol Pedro estaba en Lida, estaba en una ciudad cerquita. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Hay que buscarlo porque aquí sucedió algo que no debió suceder, según lo que ellos entienden. Vamos a buscarlo. Y le dicen, por favor, venga a Jope enseguida. Necesitamos, apóstol Pedro, que usted vaya. Verso 39. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. ¿Okay? Entonces, Pedro entiende el llamado y se va huyendo hacia Lida. Hacia Jope. Pedro está en Lida y va hacia Jope. Y entonces dice, cuando lo llevaron, entró al edificio, lo llevaron arriba, y ahí estaban las viuditas llorando y lamentándose y diciéndole a Pedro, mira esta hermanita qué bonita era, qué bueno, mira todas las túnicas y los vestidos
que ella había hecho. Entonces, de ahí interpretamos que Tabita o Dorcas, ella era como un sastre. Ella era un sastre, pero ella hacía vestiduras para regalarlo a los pobres. Ella hacía ropa, prendas, túnicas, para que los pobres tuvieran con qué vestirse. Ok. Verso 40. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Wow! Pedro le dice, salgan de la habitación, aquí yo vamos a orar. Y él se pone de rodillas a orar. Y entonces él se dirige al cadáver, que era un cadáver lo que estaba ahí, pero él le habla al cadáver y le dice, Tabita, levántate. Y ella abre los ojos y ella ve a Pedro, lo contempla claramente con sus propios ojos y ella se incorpora. O sea, como que recobra su estado de vida. ¿Okay? Eso nos recuerda mucho, yo creo que a mí por lo menos me recuerda mucho a el pasaje de Jesús cuando llama a Lázaro, ¿verdad? Se parece mucho porque a Jesús lo mandan a llamar también. Mira, se murió Lázaro. Y él va y cuando Jesús llega, encuentra a María, encuentra a las hermanas llorando y Jesús viene y le dice, Lázaro, sal. O sea, se parecen mucho, como que la secuencia de acciones tiene como recuerda a Jesús y Lázaro. Ok. Verso 41. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. ¿Ok? Pedro le toma de la mano, ella está acostada, le toma la mano, la levanta y luego ella llama a los creyentes, a la iglesia de Jope y a las viudas que estaban llorando hace un momento y él le dice, mira, ahí tienen a Tabita, ya no está muerta, ya está viva. Entonces dice verso 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Ok? La noticia del milagro de Tabita, quien todo el mundo la conocía porque hacía tantas obras y ayudaba a otros, murió, pero hubo un acto de resurrección ahí. Y esa noticia se difundió por toda la ciudad y muchos por ese milagro, esa noticia, ese testimonio, ellos entraron a la fe de Cristo por esto. O sea que el Señor tenía un propósito para esto, para este acto. Verso 43. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. ¿Ok? Dice que Pedro, recuerda que Pedro estaba en Lida, pero Pedro va a Jope, hace ese milagro, pero él se queda ahí un tiempo. O sea, entendemos que Pedro tenía una misión por hacer allí. Entonces se queda en Jope. Imagínate, de repente explota Jope con personas que creen en el Señor. No digo yo que Pedro tuviera cosas que hacer. Pedro tiene que ahora levantar a esa iglesia, empoderar a esa iglesia para que en Jope también haya una iglesia saludable y continúe expandiéndose el Evangelio de Cristo. Entonces Pedro se queda en casa de Simón, o sea, lo está alojando. Simón, el curtidor ustedes saben lo que es las telas, que él le está dando color a las telas. Ese era su negocio, era una persona que tenía un negocio propio. Y este hombre aparentemente tenía el don o hace un ejercicio de la obra de la hospitalidad, porque él lo aloja en su casa. Porque Pedro en ese momento no era solo apóstol, era misionero. Y Simón el curtidor pues lo aloja en su casa. Y este es el capítulo 9 de Hechos. Y allí concluye. Ok, vamos a ver si hubo algún otro comentario de parte de ustedes. No hay mucho comentario. Bueno, Eneida solamente dice que Dios conocía el corazón de Tabita. Podemos ver que Dios la regresa a la vida, claro. El corazón y, bueno, entendemos que Dios tuvo una
voluntad soberana, una razón soberana para traerlo a la vida. Porque así en la Biblia vemos personas que mueren y no vuelven a la vida. O sea, no todo el que muere es garantizado que vuelva a la vida. Pero ella tenía una misión por cumplir. Aparentemente, Dios entendía que Tabita iba a cumplir un rol fundamental en esa nueva iglesia que se iba a levantar en Jope. Entonces, ese pudo haber sido uno de los propósitos, interpretamos nosotros. Rosa dice que Pedro era un hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo, usado por el Señor para sanar a los enfermos, y porque las personas vieron todo lo que él hacía, creyeron en el Señor. Amén. Esto es algo muy importante de delinear, porque algunas personas se preguntan muchas veces, ¿y por qué no vemos un milagro aquí? ¿Por qué no vemos un milagro allá? Nosotros deberíamos ver milagros todos los días. Pero la realidad que vemos en la Escritura es que Dios tiene un propósito detrás de los milagros. Y muy pocas veces el propósito de Dios es el milagro en sí. O sea, muy pocas veces es simplemente, vamos a sanar a una persona para que sea sano. ¿Y por qué queremos que sea sano? Para que sea sano. No, el propósito de Dios siempre es glorificarse Él. Siempre es dar testimonio de su poder, de que Él es quien Él dice que Él es. Siempre hay una razón mayor que solamente ser sano. Porque todos aquí en la tierra, un día vamos a partir, un día nos vamos a enfermar, algunos vivimos la vida entera enfermos. Eso no significa ni una cosa ni la otra. Eso no quita que Dios nos sane en un momento u otro. Claro que no. Pero el propósito de Dios detrás de esos milagros siempre es glorificar su nombre. Siempre es dar testimonio de que Dios es real, de que Él vive, de que su poder todavía está manifiesto y no es inmutable. Entonces, siempre hay un propósito grande. Y esto es lo que vemos en la resurrección de Tabita. Lo que vemos es que la iglesia de Jope se encendió en fuego por el Señor. O sea, estaba súper reavivada por el testimonio de este milagro. O sea, que esto no falla. El Señor tenía un propósito. Ok, muy bueno el estudio. Bueno, no hubo muchos comentarios. Así que nada, vamos a terminar entonces con esto. Recordándoles que vamos a tener el último estudio de la temporada dentro de 2 semanas. Así que manténgase al tanto. Le vamos a enviar su invitación como siempre. Y allí pues continuamos encendidos como siempre. Ok, bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado hoy día en cuanto a su sabiduría, su conocimiento desde su palabra. Padre Celestial, Padre bueno, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias Padre, porque, Señor, este estudio fue exitoso porque tu palabra fue consumida, tu palabra fue utilizada para nosotros meditar en ella, para aprender de ti, para seguir tu camino, Señor, para ser fortalecidos, Señor, de todas las obras que tú hiciste maravillosas, Padre, que tú llamaste a Saulo, lo llamaste, Señor, de un estado de pecado y de blasfemia y de persecución contra ti mismo. Y sin embargo, tú tuviste tanta misericordia con él, Señor, que, que lo llamaste a ser una herramienta, un instrumento tuyo. Señor, y tú a cada uno de nosotros, los que profesamos y confesamos tu nombre, tú nos has tenido una misericordia semejante, ciertamente sí. De que nosotros no merecíamos ser llamados. En nosotros mismos, algunos de nosotros incluso blasfemábamos contra ti, Señor. Te insultamos, sea de palabra o en nuestros hechos. No merecíamos otra cosa que la muerte. Y sin embargo tú nos amaste y nos rescataste. Nos visitaste, Señor, nos reviviste. Y aunque no te nos apareciste a la mayoría de nosotros, no te nos apareciste así en una luz resplandeciente, un relámpago de luz. Ni nos llamaste a capítulo de esa manera como a Saulo. Pero nos llamaste a ti, Señor, y nos rescataste de la muerte. Cambiaste nuestro corazón, cambiaste nuestros propósitos,
Y ahora somos tuyos, Señor. Ahora somos tuyos y no nos pesa hablar de ti. No nos pesa, todo lo contrario, sentimos un gozo enorme de poder proclamar tu nombre, de poder hablar de ti, de exaltar tu nombre, de confesar tu nombre y de examinar tu palabra, buscar tu rostro, Señor, y de vivir en ese estilo de vida del temor de Dios que reflejaba esa primera iglesia. Gracias, Padre, por los actos que vimos, Señor, en esta misión de Pedro, donde vimos, Señor, dos obras milagrosas de sanidad y de resurrección. Te damos gracias, Señor, porque eh, tú haces manifiesto tu poder en estas cosas. Nosotros sabemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el Dios que tiene la potestad, la soberanía y el poder para sanar. Así que si hay cualquier persona, Señor, que me está escuchando en este momento, que necesita sanidad, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú los visites, que seas tú mismo que impongas tu mano sobre ellos, ya que no podemos estar en la misma habitación, pero que tú le impartas sanidad en este momento, Señor. Que tú asegures tu voluntad en sus vidas y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, porque todo lo que tú lo haces con un gran propósito, un alto propósito. Y, y aún algo tan sencillo como nosotros reunirnos aquí por Facebook Live y estudiar tu palabra, sabemos que tú tienes un designio y un propósito muy alto con esto, Señor. A lo mejor estos estudios para algunos de nosotros, estas lecciones que estamos aprendiendo, se van a quedar con nosotros toda nuestra vida. A lo mejor cuando estemos discipulando a otros, cuando estemos proclamando a otros, cuando estemos pues hablando de tu nombre y de quién tú eres con personas que no te conocen, podemos recordar algunas cosas de estos estudios. Y de esa manera, Señor, este humilde estudio verso por verso puede ser algo de impacto para alguien que ni siquiera está consciente ni te está buscando ahora mismo, pero su vida puede ser transformada con solamente un toque de ti y con tu palabra en sus vidas. Así que te damos gracias, Señor. Te decimos que estamos en tus manos. Como Ananías respondió, heme aquí, Señor. Así te decimos nosotros, Señor. Henos aquí. Somos tuyos, somos tu propiedad, somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor. Y estamos a tu disposición. Gracias, Señor, por cada corazón que ha asistido hoy día. Gracias, Señor, por todo el que ve este mensaje de forma diferida. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, en tu nombre y por el honor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Bueno, estuve con los ojos cerrados un momento y ahora la luz del estudio, tengo un momento como de Pablo ahora mismo, donde los ojos no lo puedo abrir bien. Pero bueno, wow, como que tengo un destello en los ojos, qué cosa tan rara. Pero no estoy ciego, no estoy ciego ni me van a bajar escamas de los ojos. Bueno, hermano, gracias por asistir con nosotros, gracias por reunirnos virtualmente una vez más. Dentro de 2 semanas vamos a tener otra sesión, vamos a hacer Hechos capítulo 10. Sean todos bendecidos con toda bendición espiritual y que la paz de nuestro Señor esté con ustedes, esté en cada uno de sus hogares para gloria de nuestro Señor. Un gran abrazo, los queremos mucho y nos vemos en la próxima.